Soledad Acosta de Samper, una de las figuras más representativas de la literatura colombiana del siglo XIX, nació en Bogotá el 5 de mayo de 1833, en el seno de una familia adinerada y reconocida de la ciudad. Soledad fue hija única de un destacado personaje de la escena cultural, social y política del momento, Joaquín Acosta, y de su madre Carolina Kemble, mujer inteligente y visionaria, originaria de Nueva Escocia. Desde su nacimiento, Soledad se encontró envuelta en un rico escenario de influencias literarias, de historias sobre guerras por parte de su padre, quien fue además diplomático, historiador y geógrafo, y de la rica herencia anglosajona de su madre. Una educación femenina muy poco convencional para su época, pues Soledad no solo conoció el mundo desde sus libros, sino que también desde sus viajes, travesías que la llevarían desde muy joven hasta la hermosa y romántica Ciudad de las Luces. Desde la edad de 13 años en París, Soledad vivió un entorno propicio para facilitar el desarrollo de sus aspiraciones intelectuales. Sus horizontes fueron ampliados al cruzar el Atlántico. Soledad hablaba español, francés e inglés y en 1858 trabajó en periódicos literarios en París y Lima. La Biblioteca de Señoritas fue la primera publicación periódica dirigida a las mujeres colombianas. En esta prensa se publicaron poemas, cuadros de costumbres, biografías, novelas y discusiones literarias, consejos para el cuidado del hogar, de moda y de educación de la mujer. Soledad tuvo su propia sección, la revista parisense, en donde presentó reseñas de modas, costumbres de París, su escenario musical, entre otros elementos. Soledad en Colombia realizó importantes e innovadores trabajos. En 1869 publicó su primer libro, Novelas y cuadros de la vida suramericana. Las revistas femeninas, las cuales aún no habían florecido del todo en el país, dieron un paso gigantesco gracias a Soledad. La Mujer, una revista redactada exclusivamente por mujeres, estuvo publicando entre 1878 y 1888. La Familia, publicada en mayo de 1884 a 1885, El Domingo de la Familia Cristiana, publicado entre 1889 y 1890, El Domingo, octubre de 1898 a septiembre de 1899, además de Lecturas para el Hogar, publicada entre 1905 y 1906. Las temáticas favoritas de la novelista, cuentista, periodista, historiadora y editora Soledad Acosta de Samper fueron la mujer y la patria. Para ella, el tema de la nación resultó de gran relevancia y la mujer, crucial sujeto de la sociedad, debía además de ser partícipe de esta construcción simbólica colombiana. El diario es testimonio y práctica de un esfuerzo de almacenar y resguardar la memoria. Conoceremos en el diario íntimo de una mujer su interioridad ante el mundo que la rodeó, la complejidad de su oficio como escritora y la elección y búsqueda de acontecimientos dignos de ser retratados. Es una escritura dirigida, en términos de lo que aquí nos interesa, hacia la autofiguración romántica de un yo femenino que escribe. Mi diario es como un amigo a quien no se conoce bien al principio y al que una no se atreve a abrirle enteramente su corazón. Pero a medida que se conoce más, se tiene más confianza y al fin les dice cuánto piensa. Carolina Alzate, doctora en literatura hispánica de la Universidad de Massachusetts y profesora de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, lleva más de 15 años tras el rastro de Soledad. Tras arduas investigaciones, la doctora Carolina llegó a encontrar un gran e invaluable tesoro, los diarios íntimos de Soledad, unos manuscritos que estuvieron ocultos y resguardados en el Instituto Caro y Cuervo, bien custodiados, sin saber precisamente de quién se trataba. Su grupo de investigación consultó y procesó el material. A ella hay que reconstruirla a pedazos y eso también es muy divertido, ¿no? Ir tratando de deducir un personaje a partir de novelas, de voces contradictorias, de muchos narradores, del diario. Así, tras el trabajo de una mujer apasionada y de su grupo de investigación, nació en el año del 2002 el texto Diario íntimo y otros escritos de Soledad Acosta de Samper. Este libro, publicado con auspicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como fruto de una beca de investigación, aporta una variedad de obras originales de Soledad,
así como también un análisis y estudio crítico e interpretativo de estas fuentes primarias. Esta obra ofrece indudablemente la invaluable posibilidad de adentrarse en el mundo subjetivo de la autora bogotana, su carrera como literata y muchos más elementos ricos en sensibilidades y experiencias cotidianas. A partir de personas ilustradas y pertenecientes a la élite como Soledad, podemos comprender el contexto colombiano de finales del siglo XIX. Esto desde la femineidad y multidimensionalidad de su literatura. Como mujer, marcó un hito diferenciador dentro de su gremio, pues el diario en sí se trata de una memoria individual muy valiosa y del único texto autobiográfico femenino del siglo XIX, conocido en Colombia hasta el momento. Esto hace del diario un producto para la posteridad que evidencia a Soledad como un sujeto único, irrepetible e irreemplazable. La primera entrada del diario data en septiembre de 1853 en la ciudad de Bogotá y termina en mayo de 1855. En este periodo, mientras que se daba una guerra civil por el golpe de estado del general José María Melo entre abril y diciembre de 1854, Soledad sostenía una relación con José María Samper, quien pertenecía al Congreso y por las circunstancias fue obligado a irse de Bogotá y a refugiarse en Ibagué. Este contexto dota de sentido algunas entradas del diario en las que se refleja cómo una memoria individual, la de Soledad, resulta permeada por la memoria colectiva impuesta por el orden político. En su diario se encuentran relatos anteriores al golpe de Estado y al ambiente político-militar que la rodea desde su percepción emocional, afectiva y simbólica. Así, es sumamente interesante y significativa la posibilidad de conectar a Soledad como un sujeto individual, activo dentro de su contexto histórico a partir de las vivencias narradas en su diario y de sus relatos carentes de objetividad, guiados por la fuerza de sus creencias, la fragmentación de sus recuerdos y la intensidad de sus emociones despertadas por estos acontecimientos políticos. Mañana o pasado mañana será la batalla. Y tener que quedar inmóvil y tener que pasar en calma aparente estos días terribles. Y esperar aquí quieta que se decida la suerte de mi patria, y tal vez la mía, sin poder dar un paso para detenerla. Y a esto estamos destinados las mujeres. Tenemos que estar sin movimiento, tenemos que esperar a que nos traigan las noticias. ¿Por qué esta esclavitud? El bello sexo, las cadenas en que nos tienen las dotan con dulces palabras nuestros amos. Dicen adornarnos y nos admiran mientras humildes les obedecemos. El diario íntimo de una mujer, al emplear códigos cerrados y símbolos para el entendimiento de un público reducido, en este caso, para uno personal y privado, cuenta con ciertas menciones y apodos hacia cierto hombre en particular, su ser amado, su trovador y querido Pepe. En la flor de su juventud, Soledad le dedicó numerosas entradas a este personaje, quien empieza a ser referido por una Z, eventualmente como trovador, ser amado y Pepe. Gracias al análisis del diario de Soledad, se sabe e infiere que Pepe se trata de José María Samper, con quien va a tener encuentros en Bogotá y quien se convertirá en principal objeto de anhelo para una Soledad joven y sensible ante tal sentimiento de amor y deseo. Esta noche le leí a Pepe una proclama que yo escribí para ver si así le llegaban a sus oídos mis sentimientos, del mes de julio, cuando me dijeron que él no se había sentido en nada con los defensores de la patria. Yo conocí que en su fisonomía había algún disgusto por lo que en ella decía. Pero ¿por qué es esto, mi Pepe? ¿Qué sería lo que allí le disgustó? ¿Cree él que no hay grandísimo interés cuando yo sentía tanto lo que me habían dicho? No era cierto. Tú obrabas noblemente, pero ¿cómo podía yo creer que tomabas parte cuando la última carta que recibimos de ti decía que no estabas seguro si te mezclarías o no? Qué ingrato eres, Pepe, cuando puedes abrigar en tu pecho aún por un momento algún disgusto contra mí. Me has dado también una pena esta noche, hablando de M, y no dije nada.
Ya se marchitan las flores que mandaste, mi trovador. Yo triste las contemplo porque mientras más secas estén, más lejos de aquí te hallas, y más tiempo ha transcurrido desde que no te veo. ¿Por qué tanto desaliento? ¿Por qué tanta apática melancolía? Que mi corazón parece ya helado por el viento del pesar. Yo no puedo pensar, escribir, ni meditar sobre los acontecimientos tan terribles, las alarmas, los horrores que pasan alrededor y que conmueven esta infeliz ciudad. Nada puedo hacer, solo pensar en él, acordarme de él sin cesar. Mi pluma no quiere trazar otras ideas si no son solamente de él. Dios mío, ¿qué es esto? Mi alma no siente las desgracias de mi patria. Mi corazón no se conmueve y se agita al oír tantas maldades, porque solo una imagen lo llena todo. Al ser sus escritos personales, Soledad no se cohíbe en dar sus opiniones sobre ciertas situaciones relacionadas a los hombres, sus relaciones y su propia situación como mujer. Ella expresa reiteradamente la inconformidad e incomodidad que le despierta el hecho de cómo son tratadas las mujeres, lo poco que les permiten participar en la vida pública y expresarse como individuos influyentes e importantes. Dentro de estas críticas se tiene una imagen de la cotidianidad de las mujeres dentro del hogar, de las labores que desempeñan y cómo el valor y la inteligencia de una mujer no estuvo separada de la virtud en ciertas habilidades y actividades que se percibían propias del género, como bordar y coser. Hace algunos días que no he escrito, no he tenido que. Llegaron las Orrantia. Anoche fuimos a verlas, son muchachas, y la madre es lo mismo, que se les figura que bordar, coser y hacer cosas de mano es el más alto grado de talento, que la inteligencia consiste en aprender pronto algún bordado o encaje, y hacerlo a prisa es para ellas un gran mérito. Nos mostraron 1000 enaguas de crochet, nos llenaron de encajes de bolillos, nos cubrieron de 1000 bordados que habían hecho, después nos llevaron a la sala, y allí hicieron que mi mamá tocara y que bailáramos Scottish, polka, vals. Dios, estaba tan cansada de ellas que ya no podía respirar. Después siguió la conversación. Me dijeron 1000 cosas de las personas de Bogotá. Ambas hablaban a la vez, hasta que me atolondraron. Después me llevaron a un cuarto y me estuvieron mostrando los sobres escritos de unas cartas de diferentes personas, haciéndome el panegírico de cada una, no muy en su favor. En fin, volví a casa con la cabeza dándome vueltas. Tanto me habían hablado de bailes, versos, modas, matrimonio civil, zapatos, peinados, dulces, paseos, juegos, teatro y quién sabe qué más. Sobre cada persona tenían alguna cosa que decir que desagradaba, una expresión, una palabra. Basta para que le choque a una que hablen de una persona por quien tiene aprecio. Fuimos a donde María G., pero no la vimos. Anoche a las 2 de la mañana le nació una niñita, lo que sienten mucho. Deseaban que fuera hombre, pero así sucede. Siempre nos reciben a las pobres mujeres en el mundo malísimamente. Y tienen razón, que es la suerte de las esclavas. Cuán pocas veces podemos decir lo que sentimos. Dicen que las mujeres no son sinceras, que no hablan casi nunca lo que verdaderamente sienten. Sin embargo, ¿qué otra cosa podemos hacer? Todo lo que hacemos, lo que decimos y aun lo que pensamos es causa de crítica para los demás. Esta cotidianidad es vista por Soledad como una limitación, como un atropello a su libertad. ¿Cuándo tendré libertad? Dios mío, qué eterna mortificación. Ni siquiera mi cuarto está al abrigo de que me dejen quieta un solo momento. Ni un instante estoy sola, ni un momento. Siempre he de tener testigo para todo lo que hago. Mi cuarto ya pronto ni mi cuarto será, porque siempre he de tener quien entre y salga sin cesar. Esta tarde, cuando comenzó a oscurecer, quería estar sola. Sí, quería pensar, meditar un momento, pero no. A cada instante se abría la puerta, que venía a cerrar la ventana, que venía alguna cosa. ¿Qué hacer? No puedo decir nada. Tengo que sufrir y callar y aguantar eternamente.
Al tratarse de su diario íntimo, abunda lo emotivo y sensible, las expresiones de amor, tristeza e incluso melancolía. Soledad rememora y retoma su pasado como toda ilustre escritura, de una manera muy bella y poética. Soledad era una mujer muy creyente y lo expresa en su diario ilustrando la importancia que tenía Dios en su vida, preguntándose a la vez qué sería de aquellos que no dejaban su cotidianidad, sus creencias y corazón a Cristo. La enseñanza cristiana para Soledad fue un factor fundamental, pues es notoria su influencia dentro de su manera de comportarse, vivir y creer. Sus palabras denotan la complicidad con el discurso de los sectores dominantes, haciéndoles una crítica a los insurgentes y a los no creyentes. No he escrito porque no tengo que, ni puedo explicar los pensamientos que me atropellan y me atolondran. Algunas veces creo que estoy un poco loca. Qué misterio tan tenebroso contiene la vida. Qué horribles deben ser los pensamientos de un ateo, viviendo sin esperanza de una vida futura. Feliz si ha tenido virtud, porque no consiste la bondad en rezar palabras inventadas por otros. Los sentimientos de uno no pueden ser iguales a los de otros. Se puede tener más o menos fervor, más o menos frialdad, y entonces no vienen bien los sentimientos de otros. ¿Cuántos habrá que se creen virtuosos, buenos, pero oigamos sus ideas verdaderas y no las que profesan, y tal vez nos horrorizaríamos? Y otros que se creen ligeros, locos, malos, oigamos lo que piensan, y tal vez encontraríamos un alma pura y una conciencia sin mancha. Esta es la vida y estos son los hombres. Rousseau dijo: ¿a dónde viste a Dios? No solamente en el universo que se conmueve, sino en el pájaro que vuela, en la piedra que cae, en la hoja que llevó el viento. Esta es una idea linda, me ha gustado mucho, tiene sencillez, tan llena de verdad, tan fina, tan pintoresca. La memoria individual, privada, intransferible y singular, modelo de lo propio, sustentada en el pasado y realimentada en el ahora, garantiza la continuidad temporal de la persona, en este caso de Soledad a costa de Samper y de su constitución como sujeto. La memoria individual existe, pero ella se enraiza dentro de los marcos de la simultaneidad y la contingencia. La rememoración personal se sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos conectados. Nada se escapa a la trama sincrónica de la existencia social actual, y es de la combinación de estos diversos elementos que puede emerger lo que llamaremos recuerdos, que uno traduce en lenguaje. Cabe resaltar también el carácter limitado y selectivo de la memoria de Soledad, sesgada por sus emociones y por la textura frágil, parcial y manipulada de sus recuerdos y acontecimientos. Por lo tanto, la desventaja de esta fuente escrita no radica simplemente en la tergiversación realizada por los archivos, sino que también en las transformaciones realizadas por la misma Soledad, esto a través de un reiterado ejercicio de corrección, silencios e impuestos e intencionados, y códigos a veces indescifrables. Como no se puede recrear el pasado, es necesaria la creatividad, la erudición y el utillaje mental para intentar reconstruir los acontecimientos.